Primera de Pedro 5, del 12 al 14, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente, amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, les saluda. Salúdense unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos ustedes, los que están en Jesucristo. Amén. Siéntense. Pues tenemos que hacer algunas aclaraciones de este texto, porque cuando leemos de primera mano la Biblia de manera muy devocional, a lo mejor emocionados por lo que recibimos, es muy lindo, pero también observar detalles nos lleva a un concepto más concreto, más completo de la palabra de Dios. Entonces recordamos que las epístolas son cartas que escribían algunos apóstoles a la iglesia para poder corregir, para poder informar, para poder edificar. Pero tenemos que ver al apóstol Pedro como un escritor que cambió. Si se fija, Pedro negó a Jesús. Pedro fue muy enfocado en el judaísmo mucho tiempo y tuvo ese conflicto de a veces seguir la ley ceremonial judía que ya no tenía que seguir, pero para estar en Jerusalén en esos tiempos los tuvo que hacer. Sin embargo, con el tiempo, Pedro se hizo un mejor apóstol. Dice la historia que él estuvo en Roma. Algunos detalles históricos: el apóstol Pablo fue asesinado en Roma, año 66 después de Cristo, por el emperador Nerón. Y entonces, después de que matan a Pablo, le cortan la cabeza. No está en la Biblia, eso es historia, pero se supone que los ciudadanos romanos tenían la prerrogativa de ser decapitados, como si fuera algo muy lindo, ¿no? Pero no fue crucificado, como se supone que sucedió con Pedro el apóstol. Y recuerden que Roma estaba llena de cadáveres. Hoy Roma es así un lugar muy turístico, con una historia muy grande, pero en su momento era una mortandad horrible. Mataban a cualquier persona que se oponía al imperio. Jesús fue matado por Pilato, Poncio Pilato, un gobernador romano, y había muchos otros que fueron muertos por muchas otras causas. Pero cuando vemos nosotros que a Pablo lo mataron cortándole la cabeza, en el mismo año Pedro escribe su primera carta, año 66 después de Cristo. Ya está preso, lo llevan a Roma porque dicen que quién es el líder principal en Jerusalén. Le dicen que es Pedro. Recuerda que en Hechos 10 un Herodes mató a Santiago, el hermano de Juan, o Santiago el mayor, y había mucha mortandad y mucha persecución. Pero a Pedro también, años después, lo llevaron preso a Roma. Repetimos, esto no está en la Biblia, es historia, y a veces tenemos que ver la Biblia, la historia. Lo perfecto siempre es la Biblia, pero la historia nos da algunos detalles, ¿no? Algunos vislumbres de algunos detalles importantes por los cuales podemos seguir. Y lo decimos esto porque cuando dice aquí por conducto de Silvano, ¿se acuerdan que Silvano es Silas? Es el Silas que aparece en Hechos 16, cuando el apóstol Pablo se distanció de Bernabé, no estaban de acuerdo y bueno, ya no dijeron el segundo viaje misionero. Dice que Bernabé se fue con Juan Marcos y bueno, Pablo tomó a Silvano o Silas y Timoteo y empiezan el segundo viaje misionero. Aquí hay algunas cosas que acortar, pero no creo que es importante que las veamos. Podemos estar en desacuerdo, pero hay que arreglarlo, porque se acuerda que cuando Pablo no estaba de acuerdo, no permitió que Bernabé llevara a su sobrino. Y dice aquí, cuando Pedro escribe la carta: mi hijo Juan Marcos le saluda. Es el mismo. Juan Marcos, el escritor del Evangelio, realmente no se llama Marcos, se llama Juan. Pero para que no haya dos evangelios de Juan, imagínense entonces Mateo, Juan y otro Juan, y luego Lucas. Entonces Juan Marcos se llama así, como Juan Marcos, y pone Marcos. Y escribe en el 52 después de Cristo el Evangelio. Se hizo muy útil. Pero dice aquí que bueno, Juan Marcos estaba sirviendo al Señor después de algún error. Y esto también tenemos que aprenderlo. Podemos servir a Dios
después de cometer errores. Pero tenemos que ser corregidos para que ya no estemos como justificando el error. Y entonces tenemos aquí el contexto de estos tres personajes: el apóstol Pedro, transformado en un gran hombre de Dios en la cárcel, totalmente enfocado en la iglesia; Silvano o Silas, que escribe la carta; y Juan Marcos, que es mencionado como muy cercano a Pedro. Dice entonces el 5:12 que hay un amanuense. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Un amanuense es alguien que escribía las cartas. ¿Se acuerdan que ya cuando escribe Pablo a los romanos, al capítulo 16, dice: yo Tercio, que escribí la carta, le saludo? O sea, no la escribió de su mano Pablo, se llama Tercio, el hermano, y escribe la carta de los romanos. Y hay algunas ocasiones en que los apóstoles dictaban sus cartas. Seguramente Juan, que era muy viejito, por ahí de 90 años, no escribió. Tuvo amanuenses que les dictaban lo que él recordaba, y al escribir ellos pues nada más eran dirigidos por este autor, pero ellos eran los amanuenses, así se llaman, amanuenses. Y dice entonces, por conducto de Silvano, o sea que Pedro está en la cárcel, está muy anciano y también está pues con muchas situaciones muy complicadas y no escribe, pero pide a Silvano o Silas que escriba en la carta. ¿Qué aprendemos de Silvano? A ser fieles. Dios quiere que seamos fieles. Dice ahí en Hechos 15:22 que fue que encontraron a Silvano o Silas, porque en el primer concilio de la iglesia, años 50 después de Cristo, en Jerusalén, dice que hubo una disputa porque unos eran judaizantes, o sea, eran judíos convertidos a Jesús, pero no entendían el evangelio, y querían que los que no eran judíos y se convertían siguieran la ley judía. ¿Recuerdan? Le pasó mucho a Pablo el apóstol y decían que se circunciden, que vayan a Jerusalén. Hay gente que está equivocada en la fe, y esto lo lamentamos, pero sigue sucediendo. Hay gente que sigue equivocada en la fe, porque creen en Jesús, pero piensan que todavía tienen que seguir la ley judía. Y entonces hubo esa disputa muy fuerte, porque Bernabé y Saulo, en su primer viaje, ganaron para Cristo a muchos no judíos. Incluso en algunas de las iglesias que fundó Pablo, no judías, dice que fueron llenos con el Espíritu Santo. O sea, hablaban en lenguas y eran convertidos, y entonces se sorprendieron de que Dios tuviera ese milagro tan grande. Pero nos remitimos a Hechos 10, Pedro y Cornelio. ¿Se acuerdan que Pedro era un apóstol muy leal, pero muy judío, muy enfocado en lo judío? Y Dios le mostró un paño y le dijo que había animales de todo tipo. Le dijo: Pedro, mata y come. Ahí viene una gran contradicción, porque Pedro dice: Señor, no. Hay un problema. Si es el Señor, no te puedo decir que no. Y si le digo que no, pues no lo reconozco como Señor. Y Pedro estaba arriba de la casa de un hermano que le invitaban a predicar, porque Cornelio venía. Cornelio, que era un centurión romano, un soldado romano muy leal, muy respetuoso de Dios, y quería escuchar el evangelio. Y cuando viene esta visión del paño que tenía animales, Dios le mostraba a Pedro que no es lo que come el hombre, sino sus acciones, lo que contamina. Y dice ahí: no tienes que estar ya cuidándote de la comida, porque vienen ahora algunos que no son judíos, pero tienes que predicarles el evangelio. Y fue cuando llegaron unos enviados del capitán Cornelio y buscaron la casa y le dijeron: buscamos a un hombre llamado Pedro. Aquí hay algo muy importante. Dios hace cambios importantísimos, porque Pedro estaba tan enfocado que dice: no, yo no voy a comer como no judío, y Dios le muestra 3 veces el paño y Pedro no entiende. Se parece a algunos de nosotros, ¿no? Que a veces no entendemos las cosas de Dios, la libertad de Dios o lo que Dios exige, y entonces Pedro no entiende muy bien, pero le dice: alguien te busca y tienes que hablar con ellos. Cuando habló con los enviados de Cornelio, Hechos 10 decimos, tenemos entonces ahí un diálogo, porque le dicen: nos envía el capitán Cornelio y quiere que tú vengas, y no eran judíos. Y entonces Pedro hace lo más ridículo. No sé cuántos hemos hecho cosas ridículas, creo que todos, pero les dijo cuando llegó a la casa de Cornelio: yo nunca he entrado a la casa de un no judío. O sea, estaba menospreciando a Cornelio. Muchas veces nosotros menospreciamos
a la gente que Dios usa en el orden que Él tiene o lo que Dios quiere hacer. Y cuando llegó a la casa de Cornelio, como buen evangelista, invitó a su familia y a todos sus conocidos. La casa estaba llena. Y cuando llegó Pedro, les dijo eso: yo nunca he entrado a la casa de un gentil, pero aquí estoy. Ay, hermano Pedro, no se te digo nada. Aunque seas muy Pedro, ni eres papa, pero hoy te portaste como toda una papa. Y entonces Cornelio escucha el evangelio, y antes de que acabe Pedro de predicar, el Espíritu Santo vino y fueron llenos del Espíritu y fueron convertidos. O sea, Dios les estaba mostrando que no nada más por los judíos, sino las personas que no conocen el judaísmo, como nosotros, que no tenemos nada que ver con los judíos, pero tenemos a Cristo. Entonces dice ahí que Cornelio estuvo muy sorprendido y muy bendecido. Y Pedro da este informe, allá en Hechos 15, y le dice a los de Jerusalén: yo también prediqué con unos no cristianos, no judíos, y Dios vino y los llenó. ¿Qué estaba mostrando Dios? Que el evangelio es para todas las naciones. Dios nos corrige muchas veces lo que pensamos o como pensamos que van a pasar las cosas, y no van a pasar así. Y entonces ya el evangelio llegó a otros lugares. Y ahí en Hechos 15 hay esta discusión que decían los judaizantes, porque nunca faltan los que siguen pensando igual. Decían: si se convierten, que se circunciden, que vayan al templo de Jerusalén, que hagan las ceremonias levíticas. Y es entonces que Dios usa a otro que se llama Santiago o Jacobo el menor, porque ya un Herodes mató al mayor, al hijo de Zebedeo, y este es otro, y es hermano de Jesús. Ya se convirtieron, después de que rechazaban a Jesús, se convierte su hermano Santiago y Judas, y escriben cartas. Y entonces ahí dice en Hechos 15 que Jacobo el menor les dijo: hermanos, si nosotros no pudimos como judíos seguir la ley, ¿por qué les queremos poner carga a los que no son judíos? O sea, fue muy sabio, ¿no? Y entonces ya dijeron: bueno, vamos a decidir que no se les exija ser judíos, sino que nada más no coman sangre, no tengan fornicación y se guarden sin mancha del mundo, y no tengan nada que ver con animales no desangrados. Porque recuerden que era mucho de la ley, que la sangre se le dedica a Dios. De hecho, la sangre es muy sucia, ¿no? En la sangre vienen todas las bacterias. La gente que come moronga, hermanos, pues imagínense cómo se pone, igual que lo que se come. Pero hubo un cambio, y ese cambio Pedro lo entiende, y ahora Pedro está predicando, escribiendo la carta a la iglesia en general, y dice: tengo a Silvano por hermano fiel. Silvano aprendió a cambiar de liderazgo, porque en la iglesia el liderazgo va a cambiar, no siempre van a ser los mismos. Silvano estuvo con Pablo tantos años en los viajes misioneros, escribiendo, apoyando a Pablo, y cuando muere Pablo, Silvano se va con Pedro. O sea que aunque alguien llegue a morir, hermano, un hombre fiel o una mujer fiel tiene que encontrar con quién servir. Porque hay quien dice: ay, se murió mi pastor que tanto quería, era bien tremendizo, pero yo lo quería mucho, y ahora ya no está con nosotros. Bueno, cuando alguien muera, por favor, sigan adelante. No se detengan por nadie. Se yo algo normal, el duelo normal, pero enseguida tenemos que ir a las cosas de Dios para poder tener ese encuentro y ese servicio como Silvano lo tuvo con Pedro. Silvano ya estaba acostumbrado a la cárcel, y fue a la cárcel donde estaba Pedro y escribió la carta. Y estaba sirviendo al Señor y tenía una actitud muy buena. Ahora dice aquí Pedro: les he escrito brevemente, amonestándoles. Brevemente sí es cierto, porque hay quienes piensan que hablan breve y hablan largo. La carta allá que conocemos a los hebreos es muy larga, tiene como 14 capítulos, ¿no? Y dice al final el escritor, que creo que es Pablo: les he escrito brevemente, y escribió 14 capítulos. Y aquí Pedro escribe 5 capítulos, y si es breve o no es breve. Entonces, por favor, cuando usted diga que es breve, sea breve. No diga como aquel escritor: fui breve y fui bien largo. No. Los tiempos, como decíamos en la oración, ¿no? Todo tiene hasta la oración, los tiempos, las cosas que hacemos, todo tiene un horario. Y en este caso, dice Pedro: les he escrito amonestándoles. Entonces, hermano, una cosa muy importante: trabaje con otras personas. Porque vemos algunos hermanos muy acostumbrados a trabajar con la gente con la que estamos muy a gusto. Y creo que somos todos. Decimos: me encanta el hermano fulano porque con él me entiendo bien.
La hermana fulana, que es tan espiritual, tan trabajadora, es muy linda la hermana. Hay gente muy linda con la que trabajamos a gusto. Pero si le quitan al líder, ya no quiere servir. Algunos, de hecho, si guisa a alguien que no le gusta, no se queda el talento. Por favor, quédense, no vea quién guisa, porque es para bendición de todos, hermanos. Dicen, si se quedó fulano, me quedo. Si se quedó fulano, no me quedo. De hecho, pasa lo contrario. Cuando alguien guisa muy rico, se quedan muchos. Entonces, creo que está bien o no está bien. No está bien. La comunión, quien guise, lo que sea. De hecho, dice, había hechos también que hay una comunión que tenemos y después nos podemos llenar en nuestra casa. Dice Pablo a los Corintios, ¿no? Ustedes en su casa pueden comer lo que necesitan, pero aquí en la iglesia no siempre está a gusto de usted la comida, o no siempre le parece excelente, pero usted está apoyando en la comunión de la iglesia. Entonces, hay que corregirlos en algunas cosas, ¿no? Pero dice ahí, entonces, tenemos que imitar a Silvano, porque después de que muere Pablo, enseguida sigue sirviendo ahora con Pedro. Nada más que Pedro a los pocos meses también fue asesinado. Ya después no sabemos qué pasó con Silvano, seguramente siguió sirviendo. Pero era un hombre tan útil que tenemos otra cosa muy importante. Las actividades en las que somos hábiles son muy lindas, pero también podemos tener otras actividades. Porque hay quienes dicen, no, hermano. Al llegar a mi esposa, hace tiempo poquito que alguien le decía, le doy clase a quien sea, menos a niños. Con niños no me pongas. Eso es pecado. Arrepiéntase. Porque los niños también son ministerio, ¿no? Y de hecho esta hermana, le digo quiénes no puedo. Pero sí era buena maestra de niños. Y dice, no, con niños no. Yo con jóvenes, hermano, eso es como un menosprecio del cuerpo de Cristo. Y aparte es como limitar lo que Dios quiere hacer. Porque a lo mejor en eso que yo no quiero tanto, Dios me puede usar. Como Silvano, que era compañero de Pablo en la cárcel y en los viajes, y ahora con un Pedro viejito y en la cárcel sigue siendo útil. Entonces, hermano, sea útil con quien sea. Si la persona muere, cambia el ministerio o lo que sea, siga sirviendo. O como luego decimos, en los ministerios hay que integrar a la gente. Porque hay quienes son cortacabezas también. ¿Sabe quiénes son los cortacabezas? Los que dicen, no te necesitamos. Hay gente que llega a servir y dice, tienen sí el valor de decir, no, no te necesito. Sí lo va a necesitar. Es que somos muchos hoy, pero mañana no sabemos. En una semana, en un mes podemos ser pocos. Y cuando ya esas personas que estaban dispuestas, usted le cortó la cabeza, pues tienen la cabeza cortada, ¿no? Entonces, hermano, ¿quién quiere servir? Quien quiera. Bienvenidos siempre en el orden, con los tiempos, con las cosas que hay que hacer. Y otra cosa muy importante, hacer las cosas de manera diferente. Porque quienes somos como muy cuadrados, yo lo hago siempre así. Lo hago así, pero no siempre es así. De hecho, hay quien lo hace bien diferente y es igual de bueno. O posiblemente mejor, yo no me he dado cuenta, no me gusta, pero tengo que aprender a cambiar con los ministerios de la gente. Como decíamos, Silas cambió de Pablo a Pedro. Otra cosa interesante, Pedro y Pablo tuvieron una discusión. Las discusiones se van a dar, nada más que hay que luego resolverlas. Porque hay gente que se queda muy enojada por lo que discutió y por años no perdona y no se reconcilia. Y dice aquí, bueno, entonces como Pablo exhortó a Pedro, ¿se acuerdan? Porque dice Pedro, bueno, es que con los judíos como judío, pero cuando no hay judíos comía con los gentiles. ¿Y quién le exhortó? Pablo. Dice que Pablo le dijo, Pedro, no es correcto lo que haces. Cuando alguien nos exhorte, déjese exhortar. De hecho, la palabra no es regaño, es exhortación paráclesis en griego. O sea, la labor que hace el Espíritu Santo, que llega y nos convence. Como un abogado que así sabe, como alguien que tiene un conocimiento muy amplio, y nosotros somos ayudados por este abogado tan bueno que es el Espíritu Santo. Y en este caso, bueno, pues Silas cambió de Pablo a Pedro. También nosotros podemos cambiar los ministerios, no importa quién sirve, o quién predica, o quién hace, yo colaboro porque somos un cuerpo en Cristo. Y aunque a veces no estamos tan de acuerdo, de todos modos tenemos que dar un buen testimonio donde quiera que estemos. Yo creo que un buen siervo siempre tiene buena actitud. Porque decimos, bueno, no es la persona que yo estaba acostumbrada, pero de todos modos puedo servir, o las cosas pueden funcionar. Una cosa muy importante es la constancia. Dios quiere que seamos constantes. Aunque murió Pablo, aunque la iglesia estaba muy perseguida, muchos emperadores persiguieron a la iglesia, estos siervos nos enseñan que la buena actitud es siempre tratar de servir. Pero después tenemos otra parte, apenas vamos con un versículo. La segunda parte, versículos 13 y 14, es otro ejemplo. Estamos en unos ejemplos de servicio. El primer ejemplo de servicio se llama Silvano y le decían Silas. Y el segundo ejemplo de servicio es Juan Marcos. Tenemos aquí a Juan Marcos, ¿no? Versículos 13 y 14.
Dice el versículo 13: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos mi hijo les saluda. Ahora, este Marcos es el que se arrepintió de ser inconstante, porque se regresó a las primeras complicaciones. En el primer viaje misionero dijo: me regreso, sobrino de Bernabé, pero no estaba constante en ese primer viaje. Pero después él cambió su conducta. O sea que cuando nos equivoquemos, hay que corregir la conducta, porque todos nos equivocamos, pero si corregimos la conducta, Dios nos puede usar de una manera especial. ¿Por qué dice la iglesia que está en Babilonia? Porque había persecución. A veces las cartas eran pues como confiscadas por el gobierno y las rompían. Si hubiera escrito Pedro: desde Roma les escribo, le detienen la carta. Y también es lo mismo que Juan en el Apocalipsis dice: Babilonia la grande, la gran prostituta, no es Babilonia, es Roma, que en ese momento son 7 colinas y es un imperio poderosísimo, igual que Babilonia, porque los imperios siempre son iguales, déspotas, abusivos, tremendos. Y bueno, era otro imperio, pero por eso que había cierta persecución, es que dice: Babilonia les está enviando un saludo. O sea, Pedro está en la cárcel de Roma. Y luego dice: les elegida juntamente con ustedes. ¿Sabe que la elección es muy importante? Porque todos somos elegidos. Somos elegidos por el Señor, por la gracia del Señor somos elegidos. A veces repetimos esto de contexto, ¿no? Los maestros en el tiempo de Jesús elegían a sus alumnos. Porque hay personas que elegimos las escuelas por conveniencia, por economía, por distancia, por carreras, por lo que sea. Pero en el tiempo de Jesús, los maestros elegían a los alumnos. Desde Sócrates, ¿no? Elegía a sus alumnos y la gente elegía a sus alumnos. Entonces, cuando Jesús dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, yo no entiendo mucho, porque aquí yo elijo de otra manera. Pero en el momento de Jesús es que Él tiene la autoridad y el poder y nos eligió. Y es un gran privilegio ser elegidos por Jesús. Si usted es elegido por Jesús, hermano, tiene el más alto privilegio. Claro que Jesús quiere elegirlos a todos, murió por todos, quiere salvarlos a todos, pero usted hizo caso, usted sí escuchó el mandamiento, usted sí escuchó el llamado del Señor. Dice entonces: la iglesia elegida con ustedes también les manda un saludo. Ahora, el saludo también tiene que ser algo así como una cortesía. Recordemos que Pedro está en la cárcel, tiene una comunión en medio de la persecución. Pedro cambió su ministerio, después de estar en Jerusalén predicando tantos años, lo apresan y se va a la cárcel. Aunque hubiera cárcel o cualquier situación, por difícil que parezca, ahí tenemos que seguir sirviendo al Señor, porque algunos ya no queremos servir. A un menor cambio, ¿no? Cosas mucho menores que una cárcel ya no queremos servir. Y entonces Pedro servía a la iglesia, ahora escribiéndoles. Ya no nada más a los judíos, ya no insistiendo en lo judío, ahora habla a la iglesia en general. De hecho, inicia la carta diciendo: a la iglesia que está en la dispersión, porque hay persecución. Muchos emperadores estaban persiguiendo a los cristianos, los estaban matando, y entonces esta iglesia perseguida, de todos modos, tiene el deseo de seguir adelante. Ahora, cuando dice Marcos, mi hijo, repetimos, es el escritor del Evangelio, aunque realmente se llama Juan, pero tiene algunas acotaciones. Colosenses 4:10 dice que era sobrino de Bernabé. ¿Y qué aprendemos de la gran discusión de Pablo contra Bernabé? Hermano, no discuta tan feo, porque en verdad no era tan grave. O sea, se regresó del primer viaje, pero Pablo estaba enojadísimo con eso. Y Bernabé decía: es que es mi sobrino y quiero que venga al segundo viaje. Y Pablo decía: de ninguna manera. No sé cuándo nos ponemos en el plan de Pablo, ¿no? Así muy intolerante, o de Bernabé, que recordemos: Bernabé, hijo de consolación. Tenemos que ser gente de consolación. Y otra cosa importante: Pablo fue mal agradecido, porque el único que creyó que era convertido, ¿quién fue? Bernabé. ¿Se acuerdan? Que cuando Pablo quería estar con los judíos ya convertidos a Cristo, nadie lo quería, porque era perseguidor, mataba gente y era terrible. Y decían: este es un hipócrita, se está simulando que es cristiano para que le demos lugar y luego matarnos. Y nadie le recibía, pero Bernabé lo recibió. Y dijo: yo creo en lo que Dios ha hecho en ti, y te voy a llevar con Pedro y Jacobo y Juan, que no era tan fácil. Porque la iglesia eran como 100,000 personas, era muchísima gente. Usted recuerda las catacumbas, en las calles, en las plazas, predicaban la palabra. La iglesia era muy numerosa. Y el único que cayó en Pablo fue Bernabé. Por eso, hermano, es muy importante siempre recordar con gratitud a la gente que es algo por nosotros.
Yo repito, a Pablo le faltó gratitud porque estaba tan enojado por Juan Marcos y nunca quiso aceptarlo. Ahora, ahí viene un problema. ¿En la iglesia hay problemas, hermano? Sí. Quisiéramos que no, pero sí. Por muchas causas, generalmente es carnalidad o egoísmo, lo que sea, ¿no? Porque cuando dice que Juan Marcos se regresó al viaje, fue inconstante. Pero cuando quería regresar, es importante que la gente regrese. Por favor, hermano, si alguien quiere regresar, déjelo que regrese. Porque algunos somos muy intolerantes. No quiero que regrese. Se fue a otra iglesia, se apartó de Cristo, hermano. Si está regresando, qué bueno. Lo malo es quienes no regresan, ¿no? Porque hay quienes no regresan nunca. Pero entonces Juan Marcos sí regresó y estuvo en las cosas de Dios. Y como era sobrino de Bernabé, se separó en Perge. Aparece en Hechos 13 esto, se regresó. Pero luego Pablo dice que Bernabé le ayudó, que Juan Marcos le ayuda. Tenemos esto ya también en Hechos 4:10 y en Romanos, donde dice Pablo, Juan Marcos me es útil. Y a Timoteo le escribe y le dice, envíame a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Un beneficio de la vejez se llama debilidad. Debilidad. Porque Pablo de los 40 años fue una cosa así, enérgico y enojado, no quería. Pero a los 62 años y en la cárcel sí dijo, hermano, mándame a Juan Marcos porque me es útil. Ahora, Juan Marcos ya había escrito el Evangelio, el primer Evangelio, y además estaba sirviendo con Bernabé, su tío, y andaba sirviendo en las cosas de Dios. Por eso siempre decimos, ¿dónde estamos sirviendo? No nada más en una iglesia donde usted le lleve que pueda servir. De hecho, nos da mucho gusto gente que sirve en otros lugares, ¿no? Hasta en otros países por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, qué bueno. Lo malo son quienes no sirven para nada, porque no quieren servir. Pero dice ahí que ayudó a Pablo en Roma. Estaba Pablo en la cárcel y lo ayudó a Juan Marcos. Y luego, 1 de Pedro 5:13, dice que fue compañero de Pedro, como decíamos ahorita, el capítulo que leímos ahorita, ¿no? Estaba ayudando a Pedro. Ahora, otra cosa muy importante, hermanos, es que no es hijo de Pedro. Dice Pedro, mi hijo Juan Marcos le saluda. ¿Sabe que a veces hay relaciones muy bonitas? Como de abuelos o hijos y nietos, porque somos una familia. Y ahora Pedro ve a Juan Marcos como un gran cercano a él. Y otra cosa muy importante, en su evangelio, Juan Marcos exalta el ministerio de Pedro. El evangelio de los romanos, Marcos. Vemos a un Pedro muy así activo, vemos a un Pedro servicial, a un Pedro a lo mejor un poquito más corregido, y se extiende mucho en el ministerio de Pedro. ¿A usted le molesta eso? A mí no. Porque cada quien, ¿no? Por eso hay 4 evangelios. Sin embargo, Juan Marcos habla mucho de Pedro y como que enfatiza mucho su ministerio. A un punto tan grande que Pedro dice, mi hijo Juan Marcos les saluda. O sea, la relación más intensa que puede ser un hijo, así como el que continúa la genética, la biología, la vida, la relación que tenemos tan especial, porque nos conocemos desde que nace, ¿no? Y nos conocemos de una manera intensa y es única la relación. Seguramente Pedro pudo tener otros hijos, pero era como un hijo espiritual. Y algunas iglesias dicen eso, es mi hijo en la fe. Yo lo evangelicé, lo gané para Cristo, es mi hijo en la fe. Ok, esta relación está bien, porque entonces vemos una buena relación. Aunque Juan Marcos se equivocó, luego corrigió y entonces puede servir. Por eso, hermano, es muy importante que nosotros siempre estemos abiertos a la gente que se deja corregir. Dice luego el 14, último versículo, la comunión. Salúdense unos a otros con ósculo de amor, paz sea con ustedes los que están en Jesucristo. Amén. Entonces tenemos aquí otro factor importantísimo que se llama comunión. Dios no nos usa solos. Por todo que hay tantos medios electrónicos, tanta alabanza, tantos predicadores extraordinarios, hay gente que le encanta, lo cual está bien, pero a veces no van los domingos a su iglesia. Es que me quedé en tal lugar, hermano. Hoy escuché a fulano de tal. Me gusta mucho escucharlo. Muy mal, ¿eh? Porque el día de la iglesia es uno. De hecho, aquí tenemos una reunión que no es tan larga, gracias a Dios, ¿no? Y entonces tenemos la bendición de vernos y reunirnos y a podernos escuchar. Es importantísima la reunión de los santos. Por eso decimos aquí, salúdense unos a otros con ósculo de amor. Ahora, el ósculo de amor es un saludo muy cultural. No quiere decir que en todas las culturas nos demos un beso. Los judíos se daban un beso de una manera muy respetuosa, ¿no? ¿Sabe que los argentinos se dan 2 besos? Y hoy que los tenemos en la selección no queremos ningún beso argentino, ¿no? No sé usted, yo no. Pero se dan 2.
Entonces, no quiero nunca ir a Argentina, no quiero, ni me invitan, ni quiero ir a predicar allá. Pero se dan 2 besos hasta entre hombres, hermano. Es así como una cultura muy extraña, ¿no? Pero por eso dice aquí Pedro, salúdense con un beso de amor, muy a la manera judía. El beso con amor es de mucho respeto. No es un beso irrespetuoso o un beso abusivo o un beso de doble intención, es un beso de santidad que repetimos, no somos judíos nosotros, pero en ese momento era muy de la cultura judía. Y esto es una conducta incluyente, porque no sé cuántos se han sentido como excluidos de algún evento, de alguna reunión, como que no nos quieren ver allí, no nos tomaron en cuenta. Dicen algunos, es que no fui requerido. Bueno, si no fue requerido no voy. Pero si me invitan tengo que ir y tener una buena conducta, una conducta incluyente. Ese beso era muy incluyente. Nosotros deberemos ahorita otras maneras culturales de sentirnos unidos, pero era muy importante entonces que la gente se sintiera bienvenida. Era como sentirse importante o verse importante, o la gente que le daba el beso estaba mostrando que la otra persona era importante, porque era muy de su cultura, ¿no? Saludar con un beso. Otra cosa importante es el saludo. Porque, hermanos, no sé cuántas personas ni siquiera se saludan. ¿Te das cuenta que no tienen la amabilidad de decir buenos días, hola, ya llegué, aquí vivo, pero ya estoy aquí, ¿no? O ya llegué o lo que sea. Ni siquiera se saludan. Ya te conozco, si eres de mi familia, te conozco requete bien, ni me saludes. Ay, hermano, cuántas conductas erróneas. El beso es como muy incluyente, muy de cercanía, y también habla de una atención y un amor a la gente. ¿Saben que siempre hay que estar atentos a la gente? Dios pone gente para que la atendamos. No siempre tenemos mucha gente o que podemos atender mucha gente, pero cuando hay que atender, hermano, es una bendición hacerlo. Porque realmente les atendemos, no siempre estamos de acuerdo con todo o no siempre podemos conceder todo, pero sí estamos en una atención para que la gente se sienta bendecida y bienvenida. Y una cosa importante, que se sientan amados. Decimos, por eso dice aquí Pedro, con ósculo o beso de amor. Salúdense con un beso de amor. Y luego dice la palabra Irene, paz sea con ustedes, los que están en Jesucristo. Amén. Después de la corrección y el amor, presentar a Silvano, presentar a Juan Marcos, siervos de Dios, con gran ejemplo, con gran testimonio, Pedro se despide dándoles a los hermanos un deseo de paz. Esto es muy importante. Quizá no es muy cultural nuestro, pero decir a alguien paz es algo muy bonito. Porque la paz es, decimos, una armonía perfecta con Dios y una buena relación con los demás. Irene en griego. Entonces dice ahí, Irene sea con ustedes. Pedro en la cárcel, disminuido en el ministerio con ese cambio de estar predicando en Jerusalén, ahora en la cárcel en Roma, dice, de todos modos yo les deseo paz. Hermanos, que Dios les dé paz. Porque finalmente el que concede la paz es Dios. A lo mejor nosotros somos gente pacífica, ¿no? O pacificadora, lo que sea, pero Dios es el que concede la paz. Y cuando dice aquí, pero que la paz sea con ustedes, los que están en Jesucristo, amén. Una frase muy corta, pero originalmente de muchos significados. Una perfecta armonía con Dios. Y es un deseo, porque recordamos aquí, les deseo, hermanos, que tengan la paz de Dios en sus vidas, que la paz de Dios esté con ustedes, que la perfecta armonía que Dios da, el Señor se las conceda. Entonces, cuando a alguien le decimos paz, es un saludo así de mucho significado. Pero también es una correcta relación con los demás. Por favor, tenga correcta relación con los demás. A veces perdemos la paz porque no tenemos una correcta relación con los demás. Si yo soy de paz, de bendición, tengo la actitud correcta hacia los demás, no tengo conflictos. Pero hay algunos que son muy belicosos o muy conflictivos, ¿no? Buscan conflictos hasta donde no los hay. Y entonces ahí tenemos que corregir esa situación porque queremos que de veras tengan la paz con el Señor. Y esta frase se completa porque dice, con los que están en Jesucristo. ¿Quién es? El que él conoció. El maestro al que él sirvió, el que él conoció años atrás, dice que la paz esté en ustedes porque están en Jesucristo. Esto es muy importante porque no es como de devoción, no es para cada domingo, para un culto, es como una comunión perfecta con el Señor. Estoy en Jesucristo, tengo comunión, soy salvo, estoy en las cosas del Señor. La preposición en significa posición. Ustedes tienen la posición de hijos porque están en Jesucristo. La posición de la voluntad de Dios, de las cosas de Dios, de lo que sea que venga de Dios, porque están en el Señor. Entonces es muy importante que permanezcamos en el Señor.
Recuerden que Pedro escribió una iglesia perseguida, que fácilmente podían apartarse. De hecho, muchos se apartaron. En la historia mucha gente se apartó ante la persecución, ya no se reunían. Pero aquí Pedro les dice: hermanos, sigan en Cristo, vale la pena. Y lo escribe desde la cárcel. Y después de tanta persecución y situaciones muy difíciles, es un apóstol que le dice a la iglesia: ustedes están en Jesucristo y que esta paz sea en ustedes. Y recordamos la semana pasada la palabra aramea amén, que significa así es. No es subjuntivo, motivo de posibilidad, así sea, no es indicativo. Así es, o sea, es una certeza tan grande que realmente la paz va a estar con ustedes porque están en Jesucristo. Y esto es algo importante para Pedro. Fíjese, en la cárcel, perseguido, con mucha aflicción. Usted sabe que la cárcel es el peor lugar, uno de los peores lugares donde podemos estar es la cárcel. Y desde la cárcel desea paz, pero reconoce que están en Jesucristo. O sea, es una gran lección del apóstol Pedro. ¿Qué aprendemos de todo esto? Juan Marcos nos enseña: Dios me corrige. Y si me corrige, tengo que seguir sirviendo. Si me equivoqué, hice las cosas como no debía, sin embargo, por la gracia de Dios, ahora quiero estar en las cosas de Él. No sé si usted recuerda errores que ha tenido, pero todos los hemos tenido. Porque en algún momento pensamos que las cosas funcionan muy bien. Yo me acuerdo mucho de alguna denominación donde tenían el reglamento de la iglesia local. Prefiero no decir nombres, ¿no? Era así. Y era muy específico, muy detallado, muy exigente y muy obsoleto. Porque era una serie de exigencias, que si se podía tomar la Santa Cena, que si no se podía tomar la Santa Cena, que quienes tenían que ser bautizados primero en agua, lo cual la Biblia nunca dice. La Biblia dice que creían y eran bautizados, casi de inmediato, ¿no? Pero hay iglesias que hasta que uno se bautiza, le dejan tomar la Santa Cena. No hablo mal de nadie, pero no es una correcta interpretación. Y hay una serie más de requisitos ahí para predicar, quién puede, quién no puede, está súper desarrollado. Sin embargo, hermano, tenemos entonces una cuestión allí, de que si algo no está de acuerdo en la palabra de Dios, yo me equivoqué siguiendo un reglamento de la iglesia local que a veces no está bien enfocado. O a veces digo, dejo de hacer cosas aunque el reglamento diga, porque la Biblia dice otra cosa. De hecho, cuando descubrimos la Biblia, que es muy superior a cualquier reglamento, y no hablo de las iglesias, cualquier iglesia tiene que funcionar, o los reglamentos que tienen está bien. Sin embargo, no siempre esos lineamientos ayudan a que las cosas funcionen. Entonces tenemos que decir, bueno, si no es algo bíblico, yo puedo superar la situación y cambiar la idea. Ahora, cuando no tenemos un ministerio o un reconocimiento, es muy difícil, porque la iglesia local puede ser así muy cerrada en algunas cosas, pero si me dice que haga algo, lo tengo que hacer así. Así se maneja aquí, pero no siempre como se manejan las cosas es la mejor manera de hacerlo. Recordamos en alguna ocasión también una iglesia donde nada más entraban los pastores por una llamada puerta ministerial, así por un lado, ¿no? Y nadie más podía pasar por ahí. ¿Está bien una puerta así, hermanos? Qué bueno que me dicen que no, me hacen el día, porque somos una comunión. De hecho, nos gusta desde que llegamos a ver a la gente, tener comunión con ellos, y es una cosa muy importante, la cercanía. Porque hay algunas ocasiones en que algunos líderes se sienten muy lejanos de la gente. Casi nunca se les puede saludar, hay seguridad, alguna cosa que no sé si está bien o no está bien, pero ya no es correcta en la comunión. Entonces, hermano, si tenemos una buena relación entre nosotros, tenemos que seguir sirviendo. Ya decíamos, aunque cambie el ministerio, aunque alguien muera, aunque pase algo muy extremo, eso nos enseña así, claro. Pero Juan Marcos nos enseña a corregirnos. Y si en algún momento usted fue cobarde, porque Juan Marcos fue cobarde, si usted es cobarde, recuerde, ya no quiero ser cobarde. Ahora quiero servir, quiero estar dispuesto. Y Juan Marcos estuvo al punto que después Pablo mismo lo recomienda y dice: reciban a Juan Marcos y mandan a Juan Marcos aquí en la cárcel porque lo necesito. Y una cosa muy bonita, hermanos, perdonar. Porque Juan Marcos perdonó a Pablo. El gran Pablo se equivocó y exageró al no permitirle en su segundo viaje. Si no hay algún problema con esto, hermano, espero que llegara al cielo Pablo me perdone, pero no está de acuerdo con eso. Ya no, porque se engañan de siervo de Dios, aún en la palabra no se llegan a equivocar. Y a veces el amor o la cercanía o Jesús mismo, el gran ejemplo de vida que es Jesús, recibía a la gente. Nada más les exigía y les ponía mandamientos muy específicos, pero Jesús era tan abierto, ¿no? ¿A quién tenemos que parecernos? Pues a Jesús. Pero a Pablo, en esa relación tan distante con Juan Marcos, no. O el separarse de Bernabé, o no ser agradecido con Bernabé.
Y otra cosa importantísima, agradezcanle a la gente. ¿Se acuerda de la gente lo bueno que hizo? Cuando estuvo con usted, le evangelizó, nos visitó, nos acompañó, cuando no era su responsabilidad, pero estuvo allí. A esa gente hay que agradecerle, porque de verdad es una bendición muy grande lo que han hecho en el nombre de Dios. Incluso el trabajo en la iglesia hay que agradecerlo, porque es de corazón que la gente sirve y siempre tenemos que decirle, hermano, muchas gracias. La iglesia funciona por todos nosotros. Nadie es único, ni suficiente, ni exclusivo, ni superdotado. Somos muy normales y más normales de lo que deberíamos a lo mejor, pero por la gracia de Dios podemos servir. Y entonces en esa integración haga equipo con la gente, aunque cocine diferente de usted. Los chiles van cambiados o no cambiados. ¿Quién sabe? Pero quedan ricos de las dos maneras. Quienes ya no podemos comer chile, nos da igual, hermano. Y la verdad decimos, pues no es tan importante. Que si eran las monjas poblanas, ok. Chiles en nogada. Es en nogada, no enojada. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Entonces no se enoje. Que aquí está diferente, que se tarda mucho, que se tarda poco. No se fije. Es alguien que está aportando. De hecho, cuando la gente aporta, nos enriquecemos todos, en la enseñanza, en la predicación. Lo único que no negociamos, pues es el ministerio o los dones de la doctrina, ¿no? Los servicios pueden ser diferentes. Es que estos sirven de una manera muy diferente, qué bueno. Somos diferentes y por eso somos complementarios. Y una cosa importante, tenga correcta relación con todos los demás, porque depende de usted. A veces decimos, es que no me llevo con fulano, no aguanto sutano, no me gusta cómo canta peganito, pues ni modo, ¿no? Por favor, de todos modos, sirva, escuche, a lo mejor Dios nos usa y de esa manera hay una bendición muy grande de que en nuestro contexto, no siempre con besos, como decíamos, porque no somos judíos, pero sí tenemos la idea de un respeto. Yo creo que eso queda muy grabado, ¿no? Los principios por encima de las formas, decimos en hermenéutica, ¿no? O sea, no voy a besar a todos con los pueblos santos porque no soy judío. Pero si alguien tiene la confianza, o sea, que a se da un beso, está bien que sea limitado, que tenga nada más en el amor. Y si no hay beso, pues no pasa nada. Porque gente dice, a mí ni me besaste. Pues ay, hermano, de modo, no siempre se puede, ¿no? Y la verdad, ahora con tanto contagio, hermano, menos, ¿no? Entonces decimos, por eso hay algunas cuestiones ahí que tenemos que aprender. ¿Qué concluimos de todo esto? Son dos ejemplos de comunión. El apóstol Pedro, ya anciano y en la cárcel, escribe con el corazón, ya no con la fortaleza, con la energía de ser muy judío, ahora es muy cristiano y está más universal en la fe, acepta a la gente. Y cuando llega a Silvano, Pedro ve una bendición, porque dice, este hermano, Dios lo mandó a tiempo. Una cosa, Dios manda a la gente a tiempo. Dios es puntual siempre, no fue casual que llegó, no fue circunstancial, es Dios. Y Pedro, ya decíamos, reconoce a Silvano, y Silvano nos enseña siempre el servicio. ¿Cuándo tengo que servir? Siempre. Aunque no sea Pablo, aunque no sea Pedro, que mueran los dos o lo que suceda, yo tengo que seguir sirviendo con otro equipo, en otra misión, en otro ministerio o lo que sea, pero siempre tenemos el ejemplo de servicio. Y Juan Marcos nos enseña, se equivocó, pero corrigió. Entonces, por favor, cuando usted se equivoque, preséntelo delante de Dios, dígale, Señor, yo me equivoqué. Esto que yo pensaba muy estricto o muy flexible no era lo correcto, pero lo que tú dices en tu palabra es lo correcto. Yo quiero ser un servidor y corregirme cuando me equivoco. Son dos ejemplos de servicio, Silvano y Juan Marcos, y tenemos la iglesia con el mensaje de Pedro, que es muy completo, posiblemente muy para nosotros, porque no somos judíos. ¿Podemos orar, hermano? Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Es perfecta, Señor, tenemos la bendición de observarla y hoy contemplar a dos siervos tuyos, diferentes en edad, diferentes en preparación, Señor, a un Silas o Silvano que fue misionero, compañero de Pablo, Señor, que soportó persecuciones, cárceles, situaciones muy complicadas. Y este hombre se hizo tan útil que cuando murió su gran amigo Pablo, siguió sirviendo a otro que se llama Pedro. Que nosotros también sirvamos, aunque alguien discuta,
que no deben ser tan largas las discusiones, debemos ser más amistosos, más amorosos, Señor, pero cuando alguien cambie el ministerio, que aprendamos a trabajar con otra persona, que no nos quedemos tan enfocados con una persona a la que amamos o reconocimos, pero cuando alguien ya no está o va a otra congregación, a otro ministerio, tengamos nosotros la disposición de decir, ahora quiero servir con alguien más. Y una cosa muy importante también, que valoremos a la gente que sirve. Nadie está de más, nadie está de menos. Todos son tus siervos, Señor, y queremos aprender a estar con ellos. Y con Juan Marcos aprendemos a corregirnos, Señor. Hemos sido cobardes, tú sabes que nos hemos equivocado, tú sabes que no hemos hecho lo correcto, pero por tu pura gracia, Señor, queremos estar haciendo en todo tu perfecta voluntad. Que cada uno de los que estamos aquí sigamos sirviéndote con otra persona, con otros ministerios, pero que nunca dejemos de servir. Lo único lamentable es que alguien no quiera servir. Nosotros queremos servirte mientras nos concedas vida, e incluso los cambios que tengamos que hacer, la madurez que tengamos que tener o las circunstancias diferentes a las que nos tengamos que enfrentar. Te queremos servir siempre porque tú eres nuestro Señor en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Dios te bendiga.